A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si la realidad no es algo fijo, algo que simplemente nos toca vivir? ¿Qué tal si en el fondo es algo que podemos moldear, algo que creamos momento a momento? Hoy vamos a explorar justo eso, un punto de encuentro fascinante donde la ciencia más avanzada y la sabiduría espiritual de siglos parecen darse la mano para revelarnos cómo funciona la manifestación. Ok, esta es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. Por un lado, tenemos a la física cuántica con sus ideas que parecen de ciencia ficción, y por el otro, a místicos y maestros que hablaban de la conciencia y el poder interior hace cientos, si no miles de años. La gran pregunta es, ¿será que, aunque usen palabras totalmente diferentes, nos están describiendo el mismísimo mecanismo fundamental del universo? Vamos a averiguarlo. Bueno, la idea central que conecta estos dos mundos es la de campo. Un campo de energía invisible que está en todos lados y que es básicamente la materia prima de todo lo que vemos, tocamos y experimentamos. Pensemos en él no como un lienzo en blanco, sino como la fuente de todos los colores y todas las formas posibles, esperando a que una conciencia las elija para pintar un cuadro. Y fíjense qué interesante esto. Diferentes mentes brillantes de épocas y disciplinas distintas le han puesto su propia etiqueta a esta misma idea. El Dr. Joe Dispenza, desde una perspectiva científica, lo llama el campo cuántico. Neville Goddard, un místico increíble del siglo XX, le decía simplemente Dios o la conciencia. Y Deepak Chopra lo describe poéticamente como el campo de potencialidad pura. Al final del día, son distintos dedos apuntando a la misma luna. Entonces, para que quede súper claro, más allá de lo que percibimos con nuestros 5 sentidos, existe este océano infinito de energía e información. Un campo donde cada posible futuro, absolutamente cada uno, ya existe como una posibilidad, como una vibración. Esto nos dice algo fundamental. No somos simples espectadores en el teatro de la vida. Somos de hecho parte del campo. Somos co-creadores inmersos en el tejido mismo de la realidad. Ok, si este campo de posibilidades existe, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo interactuamos con él? ¿Cómo elegimos una de esas posibilidades para traerla a nuestra realidad? Pues aquí entra la primera gran herramienta que todos tenemos, nuestra mente. Específicamente, el poder de la imaginación. Y para que esto no suene a pura teoría, vamos a un caso práctico y súper potente. La historia del propio Dr. Joe Dispenza. Él estaba compitiendo en un triatlón cuando de pronto una camioneta lo arrolló. El accidente fue brutal, le fracturó 6 vértebras. El diagnóstico médico era, por decirlo menos, desolador. La medicina tradicional le propuso una cirugía muy arriesgada, con varillas permanentes en la columna y la posibilidad de nunca volver a caminar bien. Pero Dispenza tomó una decisión que para muchos sonaba locura. Dijo no a la cirugía y apostó todo a una sola cosa, el poder de su mente para sanar su cuerpo. Se dedicó horas, todos los días, a imaginar vívidamente su columna sanando, reconstruyéndose. Y aquí está la ciencia detrás de la magia. Al ensayar mentalmente su recuperación una y otra vez con una concentración absoluta, su cerebro empezó a forjar nuevas conexiones neuronales como si la sanación ya estuviera ocurriendo de verdad. Porque, ojo, el cerebro no distingue bien entre una experiencia real y una imaginada con mucha intensidad. Así que empezó a mandar las señales correctas al cuerpo y el cuerpo simplemente obedeció. En unas semanas sanó por completo sin cirugía. Pero, a ver, el pensamiento por sí solo es como un plano arquitectónico. Es esencial, sí, pero no construye la casa. Necesita algo más. Necesita una energía que lo ponga en marcha, un catalizador. Y esa energía, amigos, es la emoción. Neville Goddard lo resumió de una forma tan simple pero tan profunda. Sentir es el secreto. No se trata solo de tener una imagen mental de lo que queremos. Se trata de habitar emocionalmente esa realidad. De sentir ahora mismo la gratitud, la alegría, la paz de ya tenerlo. Y de nuevo, vemos la misma verdad con dos lenguajes distintos. Goddard hablaba de cómo el sentimiento imprime el deseo en el subconsciente, que es el que se encarga de manifestarlo. Dispenza lo explica en términos de energía y frecuencia. Él habla de generar una emoción elevada para cambiar nuestra firma electromagnética. Cuando nuestra energía vibra en la misma frecuencia que la realidad que deseamos en el campo cuántico, la atraemos. En el fondo, es el mismo principio. La emoción es el lenguaje que el campo entiende. Muy bien, llegamos a la parte más sutil y, sinceramente, la más retadora de todo este proceso. Ya definimos una intención clara con la mente. Ya la cargamos de poder con una emoción elevada. Y ahora viene la gran paradoja. Hay que soltarla. Esta es la pregunta del millón. ¿A poco no? Suena a una contradicción total. ¿Cómo voy a desear algo con todas mis fuerzas y al mismo tiempo estar en paz si no sucede como yo quiero? Ese es el delicado baile del creador consciente. Y aquí hay que ser súper claros. Desapego no es que te deje de importar, para nada.
Es dejar de querer controlar los detalles, el cómo y el cuándo. Es confiar. Es entender que nuestra mente limitada no puede ni empezar a concebir las miles de formas creativas y maravillosas en que nuestro deseo puede llegar, muchas veces de maneras que son mucho mejores de lo que habíamos planeado. Piénsenlo así, el apego nace del miedo, de la creencia de que si no controlamos todo, las cosas saldrán mal. Y al hacer eso, le estamos diciendo al campo de infinitas posibilidades, no, de todas las opciones solo quiero esta, de esta manera exacta. Lo estamos limitando. En cambio, el desapego es una declaración de fe, es decirle al universo, te entrego este deseo, sorpréndeme, estoy abierto a esto o a algo todavía mejor. Para llevar esto del concepto a la práctica, los actos simbólicos son increíblemente poderosos. Un pequeño ritual como este, escribir lo que queremos soltar, visualizar que cortamos el lazo con gratitud y luego liberarlo quemando o enterrando el papel, no es un simple juego. Es un mensaje claro y directo a nuestra mente subconsciente. Es decirle, listo, hecho está, confío. Y finalmente, todo este proceso de creación nos lleva a la pregunta más profunda. No se trata solo de cómo crear, sino de por qué crear. ¿Cuál es el propósito más elevado de todo esto? Porque si creemos que esta herramienta tan poderosa es solo para acumular cosas o satisfacer los caprichos del ego, nos estamos perdiendo de la película completa. Hay un juego mucho más grande, mucho más satisfactorio en marcha. Y Deepak Chopra lo explica de maravilla con su ley del Dharma, que se puede resumir en 3 pasos. 1. Recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. 2. Identificar nuestro talento único, esa cosa que hacemos de forma especial, que nos apasiona y se nos da bien. Y 3. El paso que lo conecta todo, poner ese talento al servicio de los demás. Y ese es el giro maestro. El enfoque de nuestra creación deja de ser ¿qué hay para mí? Y se convierte en ¿cómo puedo servir? Pasamos de un diálogo centrado en el ego a uno centrado en el espíritu. Y cuando nuestros deseos están alineados con el servicio, es como si el universo entero se pusiera de nuestro lado para que se cumplan. Esta cita lo encapsula perfectamente. La verdadera abundancia, la verdadera alegría, no viene de lo que acumulamos, sino del gozo de expresar quiénes somos de verdad, para el bien de todos. Ese es el premio mayor. Así que, para terminar esta exploración, la pregunta final no es tanto qué quiero obtener de la vida, sino más bien, ¿cuál es ese don único que yo, y solo yo, vine a entregar? Porque en la respuesta de esa pregunta, ahí se encuentra el verdadero secreto, no solo para crear la realidad que queremos, sino para vivir una vida que realmente valga la pena.